Me llamo Zachary Cole. Morí. Vi aparecer a Jesús y me mostró el campo de batalla tras los titulares, una guerra espiritual que desgarra a Irán e Israel, un juicio inminente sobre Estados Unidos y nombres que nunca esperé, Donald Trump, Elon Musk. Vi sus roles. Vi lo que realmente estaba sucediendo en el mundo invisible. Mira, sé cómo suena eso. Quizás estés listo para poner los ojos en blanco o llamarme loco, pero antes de hacerlo, pregúntate esto, ¿y si todos estamos mirando en la dirección equivocada? ¿Y si los acontecimientos más importantes de la historia mundial están siendo moldeados por fuerzas que no son de este mundo? No escucharás esto en la escuela dominical, la mayoría de los pastores no se atreven a predicar sobre ello, pero Jesús no me permitió quedarme callado. La oscuridad no duró. Fue como salir de una habitación oscura y ser absorbido por una luz repentina. Ay, esa luz, no era como la luz del sol ni como los focos de un estadio. Estaba viva. Respiraba. El dolor opresivo en mi pecho desapareció, esa opresión y pesadez desapareció. Me sentí ligero como una pluma. Entonces me di cuenta de que estaba mirando mi cuerpo tendido en el césped, con los médicos corriendo a mi alrededor como hormigas. Vi a mi madre, Sara, con el rostro pálido como un fantasma, abriéndose paso entre la barrera para llegar hasta mí. Mi hermana, Maya, estaba inmóvil, con los ojos abiertos de miedo. Mi corazón, o lo que me quedara, se retorció al verlo. Pero lo extraño fue que no tenía miedo, en absoluto. En cambio, una extraña sensación de paz me invadió, como una voz que susurrara, esto es real. Esto es real. No sé cuánto tiempo estuve allí, observando el caos que reinaba abajo. El tiempo había pasado, pero no entré en pánico. Simplemente me quedé allí, sumido en una paz inexplicable. Todo se calmó, como si el mundo contuviera la respiración. Entonces lo sentí, no con mis oídos, sino con todo mi ser. Una llamada, no palabras, pero más clara que cualquier otra que hubiera escuchado. Era una presencia, fuerte, amorosa, abrumadora, y lo supe, de alguna manera, simplemente lo supe. Me giré, aunque no tenía a nadie con quien hacerlo, y allí estaba, Jesús. No me pregunten cómo era, las palabras no le hacen justicia. Era luz dentro de la luz, irradiando algo indescriptible, pero sabía que era él. Sus ojos lo abarcaban todo. Quería decir algo, lo que fuera, pero mi boca, o lo que fuera que tuviera, no lo lograba. Simplemente lo miré fijamente, absorto en él. No se inmutó. No apartó la mirada. Esos ojos me atraparon, y juro que podría haberme quedado ahí para siempre solo para absorber esa mirada. Era como si dijera sin palabras, te tengo, Zachary. Eres mío. Entonces llegó su voz, suave como las nanas de mi madre cuando era pequeña, pero fuerte como un trueno que retumbaba en la llanura. Zachary, hijo mío, dijo, no tengas miedo. Ven conmigo. Mi nombre en su voz, fue como oírlo por primera vez. Quería llorar, reír, caer a sus pies, pero solo pude asentir. A donde quiera que fuera, lo seguiría. Sin duda. Ese amor, ese perdón, sin una sola palabra de culpa, me cambió en ese instante. Ya no era solo un chico de Texas, era suyo. Y entonces nos movimos, no caminamos, flotamos, deslizándonos como una hoja arrastrada por la brisa. Pasamos a través de lo que parecían nubes, pero no lo eran. Estaban vivas, brillando con colores que nunca había visto, colores que no tenían nombre en la tierra. Quería hacer 1.000.000 de preguntas, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Pero se me quebró la voz. Solo podía mirar fijamente, absorbiéndolo todo, con el corazón latiendo de asombro. Señor, susurré al fin con voz temblorosa, ¿estoy realmente muerto? Jesús se volvió hacia mí y sonrió. ¡Ay, Dios mío! Fue como si toda la alegría del universo estuviera contenida en él.
Tu cuerpo está contraatacando. Zachary, dijo con voz cálida y serena, pero tu alma está más viva que nunca. Tengo tanto que mostrarte, fragmentos de un panorama mucho más grande de lo que imaginas. Sus palabras me impactaron como una ola, no pesadas, sino plenas, como si llevaran peso y promesa a la vez. No sabía qué quería decir, todavía no, pero le creí. ¿Cómo no creer en el amor en sus ojos? Era lo único que había. Seguimos adelante. Me sentí como un niño que ve fuegos artificiales por primera vez, solo que esto era 1000 veces más real. Él me llevaba a algún lugar, y yo sabía, en el fondo, que era ahí a donde debía ir. Nos detuvimos en un lugar que ni siquiera sé cómo llamar. Quería seguir mirando, pero la voz de Jesús me atrajo. Ahora era más profunda, más seria, como la de un entrenador antes de un partido importante. El tiempo, medido por el hombre, se acaba, Zacarías, dijo. El gran plan de mi padre, predicho desde el principio, está llegando a su fin, y muchos aún duermen. Sus palabras me pesaban, como piedras en el estómago. No lo entendía del todo, pero sentía el peso, la urgencia. Lo miré, con la mente dando vueltas. ¿Dormir? ¿Qué significaba eso? No estaba el mundo despierto con todo su ruido y caos. Pero sus ojos reflejaban tristeza mezclada con determinación, como si viera algo que yo aún no podía ver. Quise preguntar, pero mis labios no se movían. Solo pude asentir, confiando en que él me diría su voluntad. El mundo, continuó Jesús con voz tranquila pero aguda, está cegado por la ilusión, por mentiras tan ingeniosamente urdidas que parecen verdad. La gente cree lo que ve en las pantallas, lo que les dicen los que ostentan el poder, y no se dan cuenta de que se libra una guerra invisible por sus almas. Mi corazón, o lo que fuera que tuviera en ese lugar, respiró hondo. ¿Una guerra? Imaginé campos de batalla y tanques, pero esto se sentía diferente, más grande. Sus palabras me calaron hondo y sentí frío, como si estuviera al borde de algo inmenso, algo para lo que no estaba preparada. Lo que estoy a punto de mostrarte, dijo, no será fácil, pero es necesario. Tragué saliva, aunque mi garganta estaba demasiado débil para tragar. Necesario. La palabra me atormentaba, pesada y aguda. Lo miré a los ojos, buscando un indicio de lo que vendría. Sus ojos aún estaban llenos de amor, pero ahora había algo más, un fuego, un propósito. Quise decir, Dios, solo soy un chico de Texas, porque yo, pero no lo hice. En el fondo, sabía que me había elegido por una razón, aunque aún no la viera. Mi mente estaba a 1000, preparándome para lo que fuera que viniera después. Presentía que lo que él estuviera a punto de revelar cambiaría todo lo que creía saber. Entonces, de repente, se abrió una ventana en el aire, como un portal, brillante y lleno de vida. Vi a un hombre con un inconfundible cabello rubio anaranjado de pie detrás de un podio cubierto de banderas estadounidenses, Donald Trump. Para ser sincero, en el Instituto Westlack, era un imán. La mitad de la gente aplaudía su nombre, la otra mitad ponía los ojos en blanco. ¿Yo? Mis opiniones se formaban con las conversaciones en el vestuario y los reportajes. Pero al mirar por esta ventana, era diferente. No era solo a él lo que veía, era algo más profundo. Estaba hablando por teléfono, con el rostro tenso y la mandíbula apretada, como si el peso del mundo recayera sobre sus hombros. Entonces la escena cambió, y él estaba en una habitación con generales, su mirada aguda, decidida, como la de un mariscal de campo que dirige una jugada bajo presión. Jesús habló, en voz baja y pensativa, este hombre, con todos sus defectos y virtudes, ha sido puesto por mi Padre para un momento como este. No juzgues por las apariencias, Zacarías. Se me revolvió el estómago. Defectos, sí. Había oído hablar mucho de ellos. ¿Pero fortalezas dadas por Dios? Eso me impactó.
Siempre había pensado que los líderes llegaban a donde estaban por casualidad o por esfuerzo, no por designación divina. Observé a Trump caminar de un lado a otro, gesticulando descontroladamente con las manos, y luego hizo una pausa, casi como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. ¿Era Dios? No lo sabía, pero por cómo lo dijo Jesús, sentí que me estaba perdiendo algo importante. Seguí mirando, y la ventana mostraba más, Trump en un mitin, la multitud rugiendo, luego solo, tarde en la noche, mirando por la ventana, su rostro más suave, casi inseguro. Sentí una punzada de compasión. Nunca lo había visto tan humano, solo una figura imponente en una pantalla. Pero allí estaba, real, caótico, complejo y, de alguna manera, parte de algo mucho más allá de sí mismo. Las palabras de Jesús resonaron en mi cabeza: no juzgues por las apariencias. Quise preguntar, ¿por qué él? ¿Por qué este tipo? Pero me contuve. Sus ojos me vieron con claridad, y supe que me mostraría más. Mi corazón latía con fuerza, como si estuviera a punto de ver el manual del partido más importante de todos los tiempos. Lo que me impresionó a continuación fue esto: vi finos hilos dorados, brillantes como si estuvieran hechos de luz pura, que se extendían desde una fuente radiante en lo alto y conectaban con Trump. Algunos hilos parecían guiar sus decisiones, impulsándolo hacia decisiones que no podía descifrar, otros lo envolvían como un escudo, protegiéndolo de algo. Pero entonces los vi, sombras, formas oscuras y brumosas que se deslizaban y susurraban. Sus voces eran como un siseo bajo que no podía comprender, pero que sentía en los huesos. Estaban llenos de malicia, intentando acercarse sigilosamente, sembrando el caos y la división. Sentí una opresión en el pecho. Estas cosas no eran humanas, eran malvadas. Pero no estaban solos. Ángeles, altos, resplandecientes, con rostros feroces e inquebrantables, montaban guardia. Se movían como guerreros, haciendo retroceder las sombras, sus espadas brillaban con un brillo que me picaba la vista. Era una batalla justo delante de mí, una guerra espiritual que ningún canal de noticias había abordado jamás. No podía apartar la vista. Los hilos dorados resistían con fuerza, pero las sombras seguían presionando sin descanso. Quería gritar, advertir a alguien, ¿pero a quién? No se trataba solo de un hombre. Era más grande, como si el mundo entero estuviera en juego. Miré a Jesús, esperando una explicación, pero su rostro estaba tranquilo y firme. No necesitaba decir nada, la escena lo decía todo. No se trataba solo de política ni de titulares. Era una lucha por algo más profundo, algo eterno. Me temblaban las manos, si es que tenía manos. Nunca había visto algo así, nunca lo había imaginado. Todos esos debates en la escuela, las discusiones en línea, me parecían tan insignificantes. Ahora había una guerra en marcha, y todos estábamos atrapados en ella, lo supiéramos o no. Zacarías no comprende del todo su papel en el panorama general, dijo Jesús con voz suave pero firme, como un maestro que explica una lección difícil. A menudo actúa por instinto, impulsado por lo que cree que es correcto para su nación. Pero mi padre puede usar incluso eso. Su audacia, incluso su terquedad, son necesarias para desmantelar viejos sistemas, para exponer lo que se ha estado pudriendo en las sombras durante demasiado tiempo. Cada decisión, cada tuit, polémico o no, está dentro del permiso de mi padre, como una pieza en un tablero de ajedrez que prepara el escenario para los acontecimientos monumentales que vendrán. El mundo lo verá pronto, pero muchos no lo entenderán. Temblé, incluso sin un cuerpo que sintiera el frío. Un tablero de ajedrez, eventos monumentales, mi mente daba vueltas intentando reconstruirlo todo. Siempre había pensado en Trump como un hombre ruidoso, impetuoso, tal vez incluso imprudente. Pero este Jesús decía que era parte del plan de Dios, con sus defectos y todo. Volví a ver esos hilos dorados, parpadeando mientras lo guiaban, y las sombras acechando, esperando un paso en falso. ¿Qué es la partida de ajedrez?
Quise preguntar. ¿Qué viene? Pero no me salía la voz. Sus palabras eran como una advertencia, como si se avecinara una tormenta y yo fuera solo un niño atrapado en el viento. Pensé en casa, mamá, Maya, mis amigos. ¿Sabían algo de esto? El mundo parecía tan normal allá, compartidos los viernes por la noche y sermones los domingos. Pero ahora lo veía de otra manera. Cada decisión, cada titular, era parte de algo enorme, algo que Dios estaba orquestando. Y Trump, con todo su ruido, era parte de ello, lo supiera o no. Sentí un escalofrío de nuevo, no miedo, sino asombro. ¿Qué vendría después? ¿Qué quiso decir Jesús con monumental? Tenía el presentimiento de que estaba a punto de descubrirlo. La ventana de visión cambió, como un televisor que cambia de canal, y de repente me encontré con Oriente Medio. Una nube oscura y densa se cernía sobre Irán, densa de amenaza, como una tormenta a punto de estallar. Vi líderes con rostros de piedra, mirada fría e inflexible, ladrando órdenes en salas llenas de tensión. Multitudes se congregaron en las calles, coreando consignas que destilaban ira, con los puños alzados al cielo. Entonces la escena cambió a Israel, una nación pequeña, dura como una roca, siempre en vilo. Los soldados patrullaban con las manos aferradas a sus fusiles, mientras las familias vivían sus días con un miedo silencioso y latente. Podía sentirlo, el peso de todo oprimiendo a ambos lados, como si todos contuvieran la respiración, esperando a que algo se rompiera. Jesús suspiró, y ese sonido transmitió el dolor de siglos. Esta tierra, Zacarías, dijo con voz grave, está empapada de sangre y lágrimas. Y las antiguas profecías sobre ella, aún no se han cumplido. Mi corazón, o lo que fuera que tenía, se encogió. ¿Profecías? Había oído hablar de ellas en la escuela dominical, fragmentos del Apocalipsis o de Daniel, pero siempre me parecían distantes, como historias antiguas. Ahora, al contemplar esta visión, me parecieron reales, demasiado reales. Vi a madres en Irán abrazando a sus hijos, con la mirada nerviosa. En Israel, vi a un rabino rezando junto a un muro, con las manos temblorosas. El miedo era el mismo, desde cualquier lado. Me impactó profundamente lo humano que era todo, lo frágil que era. Quise preguntarle a Jesús qué quería decir con «aún no ha terminado», pero no me salía la voz. La nube sobre Irán parecía latir, viva, alimentándose de la ira que reinaba abajo. En Israel, el aire se sentía eléctrico, como si una chispa pudiera incendiarlo todo. Pensé en las noticias de mi país, tensiones, sanciones, amenazas. Pero esto era diferente. No se trataba solo de política ni de luchas de poder. Era algo más profundo, algo ancestral, como si la tierra misma se estuviera estremeciendo bajo el peso de lo que se avecinaba. El suspiro de Jesús resonó en mi cabeza, y supe que lo que fuera que estuviera a punto de suceder, sería más grande de lo que jamás hubiera imaginado. La visión se profundizó, arrastrándome a habitaciones sombrías donde nacían secretos. En Teherán, hombres trajeados se apiñaban alrededor de mapas, con voces bajas y urgentes, planeando movimientos como jugadores de ajedrez en una partida de alto riesgo. En Tel Aviv, otra habitación, otro grupo de líderes, rostros sombríos, analizando datos en pantallas brillantes. Incluso vislumbré capitales lejanas que no podía identificar, donde se tomaban decisiones, influenciadas por el orgullo, el miedo y esas mismas fuerzas oscuras que había visto alrededor de Trump, seres sombríos que se escabullían por el aire, susurrando mentiras, avivando la ira. Se me encogió el pecho. Fue como ver cómo se encendía una mecha, lenta pero imparable. Entonces, ¡bum!, una chispa. No supe qué era exactamente. ¿Un ciberataque? ¿Un asesinato? ¿Una audaz maniobra militar? La visión no lo detallaba, pero no hacía falta. Fuera lo que fuese, lo desencadenó todo. Los misiles surcaban el cielo, dejando estelas de fuego.
Las explosiones sacudían el suelo, sus estruendos resonaban en mis oídos. El humo, denso y negro, llenaba el aire, engullendo ciudades enteras. Vi gente corriendo, gritando, con el rostro desencajado por el pánico. Los edificios se derrumbaban, las sirenas aullaban. Era una guerra, cruda y aterradora, y aunque solo estaba observando, todo mi ser se sentía aplastado. Me ardían los pulmones, como si yo mismo estuviera respirando ceniza. Quise apartar la mirada, rogarle a Jesús que detuviera la visión, pero no podía moverme. Vi a una madre protegiendo a su hijo en un callejón, con los ojos abiertos por el terror. Un soldado apenas mayor que yo, aferrado a su arma, con manos temblorosas. El caos estaba por todas partes, imparable, como una ola que se estrellara contra el mundo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. Esto no era solo una noticia. Esto era real. Y estaba por llegar. Me sentí enfermo, impotente, como un niño viendo un descarrilamiento que no podía detener. Si crees que el poder de Dios puede protegernos en las peores tormentas, deja un amén en los comentarios. Necesito saber que estás de acuerdo conmigo. Jesús puso su mano sobre mi hombro, y una paz indescriptible me inundó, ahuyentando el miedo. No te asustes, Zacarías, dijo con voz firme, como un faro en la tormenta. Esto tiene que suceder. Como dicen las Escrituras, habrá guerras y rumores de guerras. Este conflicto, por brutal que sea, será un catalizador. Sacudirá al mundo, obligará a las naciones a tomar partido, y lo más importante, volverá los corazones a mí. Hizo una pausa, sus ojos se clavaron en los míos. Ya viene, hijo mío, antes de que se derrita la nieve en las colinas de Indiana el próximo invierno. Muchos pensarán que es el fin, pero no es así. Son los dolores de parto de un nuevo mundo, un nuevo orden que estableceré. El enemigo cree que gana sembrando el caos, pero solo cumple el propósito de mi Padre. Mi mente daba vueltas, dolores de parto, un mundo nuevo. Sentí esa urgencia de nuevo, como un reloj que se agotaba. La visión de misiles y humo aún me quemaba en la cabeza, pero sus palabras no me dieron consuelo exactamente, sino un propósito. Pensé en Indiana, en la nieve derritiéndose, y en lo cerca que se sentía, demasiado cerca. Quería preguntar, ¿cómo nos preparamos? Pero su mano en mi hombro me mantuvo con los pies en la tierra. No estaba sola en esto. Oye, ¿de dónde me escuchas? Preguntó. Cuando digo, antes de que se derrita la nieve el próximo invierno, ¿sientes la misma urgencia que yo? Deja tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué hay en tu corazón. Se abrió otra ventana, como una cortina que se descorría, y allí estaba, Elon Musk. Lo reconocí al instante, de pie en una enorme fábrica rodeada de elegantes coches eléctricos y cohetes imponentes. Sus ojos ardían con una intensidad descomunal, como si pudiera ver estrellas que nadie más podía ver. Los cohetes de SpaceX surcaban el cielo, dejando estelas de fuego. Los satélites Starlink brillaban sobre la Tierra, tejiendo una red de luz. Habló de Neuralink, IA, ideas tan descabelladas que parecían ciencia ficción. En casa, siempre pensé que era un genio lejano, que vivía en un mundo al que yo no podía acceder. Su ambición parecía casi desmesurada, como si persiguiera algo que nadie más podía alcanzar. Jesús me miró con una sonrisa misteriosa en los labios. Este hombre, con todos sus dones y peculiaridades, es una herramienta en las manos de mi padre, Zacarías. Casi me quedo boquiabierto. ¿Un idiota? Elon Musk. ¿El que tuitea memes y construye naves espaciales? Bueno, me llevé bien con Trump, más o menos, era un líder que causaba sensación. Pero Musk era diferente. Lo vi pasearse por la fábrica, señalando planos, moviendo las manos como si dirigiera una orquesta. Había pasión en él, no solo por la invención, sino por algo más grande, como si estuviera compitiendo contra el tiempo.
La visión cambió, mostrando a Musk solo en una oficina, mirando la pantalla de una computadora, con el rostro cansado pero decidido. Sentí un extraño respeto por él, como si estuviera viendo al hombre real, no la versión de los titulares. Las palabras de Jesús calaron hondo, una herramienta en las manos de Dios. Eso significaba que todos esos cohetes, esos satélites, no solo se trataban de Marte o del dinero, eran parte de algo divino, algo que aún no podía comprender del todo. Mi corazón se aceleró, como si estuviera al borde de un precipicio, a punto de ver qué había debajo. ¿Qué hacía Dios con un tipo como Musk? ¿Y por qué me mostraba esto? Entonces la visión me llevó a otro lugar, y fue alucinante. El conflicto en Oriente Medio que había visto antes había estallado, sacudiendo al mundo. Las cadenas de noticias parpadearon y luego se apagaron. Las conexiones a Internet se entrecortaron, cortadas por la censura o el caos. Regiones enteras quedaron aisladas como islas en la tormenta. Pero entonces Starlink entró en acción. Los satélites de Musk, los diminutos puntos de luz en el cielo, se convirtieron en salvavidas. Vi a cristianos en aldeas remotas, lugares donde el Evangelio apenas había llegado, reunidos alrededor de pantallas con tecnología Starlink. Veían sermones, compartían testimonios y oraban juntos a través de los continentes. Mensajes de esperanza surcaban el aire, llevados por esos satélites, llegando a rincones del mundo que habían quedado aislados. Me impactó como un rayo, no se trataba solo de tecnología. Era la palabra de Dios difundiéndose en medio de un caos global. Vi a una familia en un pueblo devastado por la guerra, con el rostro iluminado por una tableta, escuchando a un pastor del otro lado del mundo. Una joven en una aldea desierta, con lágrimas en los ojos al escuchar de Jesús por primera vez. Starlink no solo conectaba personas, llevaba el Evangelio a lugares a los que ningún misionero podía llegar. Verás, dijo Jesús con voz cálida pero firme, incluso cuando los humanos aspiran a las estrellas por sus propios motivos, mi Padre puede usar su trabajo para llevar su luz hasta los confines de la tierra, especialmente en los días más oscuros. Sentí una ráfaga, como si presenciara un milagro. Musk probablemente ni siquiera conocía el impacto total de lo que había construido, pero Dios sí. Esos satélites no eran solo tecnología, eran puentes de esperanza, de verdad. Pensé en mi pequeña iglesia en Texas, en cómo nunca imaginamos que una tecnología como esta pudiera llevar el amor de Dios tan lejos. Mi corazón se llenó de alegría, pero una pregunta me atormentaba, ¿qué más nos esperaba? Si Starlink era tan crucial, ¿a qué oscuridad nos encaminamos? Esta separación, continuó, es el comienzo de la purificación final. Mi reino es sagrado, y solo quienes eligen mi luz, la eligen verdaderamente, pueden morar allí. Entonces lo vi con una claridad que nunca había conocido. Esos hogares resplandecientes, esas almas que oraban, no eran perfectos. Habían luchado, caído, fracasado, pero habían regresado día tras día. Lo eligieron a él una y otra vez. Eligieron la rendición. Eligieron la luz. Los demás, sin embargo, le habían dado la espalda. Siguieron su propio camino y cerraron los oídos cuando él llamó. Ahora, en esta oscuridad, sus decisiones quedaron expuestas. Pensé en mi propia vida, los momentos en que me apoyé en él y los momentos en que vagué. De pie en esa oscuridad santa, sentí una urgencia que me quemaba el pecho. No era momento de demorar. No era momento de ser indiferente. Era el momento de aferrarme, desesperada y fielmente, a su luz con todo mi ser. Si algo en ti se agita ahora mismo, si tu corazón late con fuerza, si tu espíritu tiembla, no es casualidad. Este es tu llamado a elegir, a permanecer con la luz. Si lo sientes, decláralo. Deja un amén en los comentarios mientras te pones de pie, tu elección, tu rendición, porque la línea ya está trazada y el tiempo ya no está de nuestra parte. La visión cambió de nuevo. De repente, me encontraba ante algo vasto, majestuoso, completamente incomprensible para la humanidad.
No era un edificio ni una montaña, era mucho más grande. Suspendido en los cielos, en un reino donde la luz tenía textura y el tiempo se inclinaba en reverencia, flotaba una escala enorme. No estaba hecho de metal, ni forjado por manos humanas. Estaba hecho de algo eterno, algo vivo. Irradiaba una luminiscencia sagrada que latía como un latido, como si estuviera vivo, consciente, esperando. A la izquierda, el plato de la misericordia colgaba bajo, casi rozando el suelo divino. Pesaba, cargado con la sangre sagrada de Jesucristo. Cada gota brillaba como un rubí tallado en la luz, reluciendo con una profundidad insondable, como si guardara el recuerdo de cada acto de amor, cada sacrificio desinteresado, cada oración susurrada de arrepentimiento que jamás ascendió de la tierra. Ese lado de la balanza no solo era más pesado, irradiaba belleza y dolor, perdón y gracia. Cargaba con el peso de la cruz, la carga que él llevó por todos nosotros. Allí, lo sentí, el amor, el precio, la misericordia que contuvo la ira como una presa que contiene la tormenta. Entonces mi mirada se dirigió al otro lado. El plato de justicia ascendía lenta y ominosamente, pero también se llenaba. Formas oscuras y sombrías se vertían en él como humo solidificado. Cada forma encarnaba el pecado, la codicia, el orgullo, la crueldad, el abuso, la mentira, la corrupción, el odio, la traición, el derramamiento de sangre. Una tras otra se apilaban como piedras dentadas, haciendo que la balanza crujiera bajo el peso cambiante. El equilibrio ya no era seguro, se tambaleaba. Mientras observaba, mi corazón latía con fuerza como si algo en mi interior ya supiera que esto era real, una medición divina, una auditoría cósmica de todo lo que la humanidad había hecho y dejado de hacer. Pensé en mí, las palabras descuidadas que pronuncié, las personas a las que lastimé sin darme cuenta, o peor aún, sabiendo perfectamente lo que hacía. Los pecados ocultos que excusé, el orgullo que disimulé con confianza, las veces que elegí el silencio cuando debería haberme plantado. ¿Cuánto pesaban en esa balanza? Quería creer que el lado misericordioso se mantendría firme, que nunca sería superado. Pero aún aferrándome a esa esperanza, vi que el otro plato ganaba terreno, poco a poco, centímetro a centímetro. A mi lado estaba Jesús, en silencio, observando. Su presencia no era aterradora, era solemne, poderosa, reconfortante, pero pesada. No estaba distante. Podía sentir su corazón quebrantándose incluso mientras permanecía en santa autoridad. Entonces los oí. Al principio, solo susurros, apenas audibles, como el viento susurrando en un cementerio de sueños olvidados. Pero se hicieron más fuertes, más agudos, hasta que se elevaron en el aire como una tormenta de tristeza, un coro de angustia que atravesó los cielos. Oí los llantos de los no nacidos, vocecitas que nunca tuvieron la oportunidad de hablar, vidas extinguidas antes de respirar. Oí el llanto de los oprimidos, aplastados bajo sistemas construidos para el poder, no para las personas. Oí los gritos de los asesinados injustamente, su sangre clamando desde la tierra como la de Abel. Y las oraciones de los mártires a lo largo de los siglos, sus voces resonando como truenos por la eternidad, suplicando, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo llegará la justicia? Cada grito caía sobre el plato de la justicia, haciéndolo temblar, haciéndolo flaquear. Entonces vi sus rostros, en destellos, como recuerdos impresos en el cielo, niños con ojos hundidos muriendo de hambre mientras otros vivían en la abundancia, madres aferrándose a cuerpos sin vida, inocentes tras las rejas mientras los culpables andaban libres, víctimas de la guerra, del silencio, de la codicia. Su sufrimiento no era invisible, su dolor había sido recopilado, medido, almacenado, y ahora lo sopesaban. Sentí una opresión en el pecho, no por miedo, sino por el peso ineludible de la verdad. La báscula crujió, la tensión en el aire era sofocante. Quise apartar la mirada, dejar de ver lo que presenciaba, pero no pude. Estas voces debían ser escuchadas. Habían sido silenciadas durante demasiado tiempo,
Y ahora atronaban en los tribunales celestiales, exigiendo justicia ante el trono de Dios mismo. Entonces habló. Jesús, mi Salvador, mi Señor, alzó su voz, y fue como un trueno que rompió los cielos. Sus palabras recorrieron el universo como olas de poder sagrado. Mis rodillas se doblaron. Yo soy el Dios lento para la ira y rico en misericordia, declaró, sereno pero feroz. Pero también soy el Dios de la justicia. Mi paciencia no es infinita. El clamor de los inocentes ha llegado a mis oídos. Cada sílaba cargaba eternidad, misericordia y fuego, ternura y autoridad. Sus ojos se encontraron con los míos, no con rabia, sino con una santa resolución que me estremeció profundamente. Entonces dijo, los 3 días de oscuridad son la primera trompeta. Son el heraldo de la justicia celestial. No permaneceré callado por más tiempo. Cada palabra golpeaba el velo de complacencia que cubría el mundo. Con cada declaración, la balanza se inclinaba aún más, y la justicia se tambaleaba bajo el peso creciente de los pecados del mundo. Sentí su corazón dividido entre la misericordia infinita y el sagrado deber de responder al clamor de los inocentes y oprimidos, exigen una respuesta. La oscuridad será mi voz. Dirá lo que este mundo se ha negado a oír. En ese momento, comprendí, la oscuridad no era solo castigo, no era solo ira. Era verdad. Una revelación sagrada. Un momento en el que todo lo oculto saldría a la luz, no por la luz del sol, sino por la voz de Dios envuelta en sombras. Cada injusticia impenitente, cada súplica ignorada, cada abuso de poder, todo sería abordado. Mi corazón latía con asombro y miedo ante la aterradora belleza de la justicia desenfrenada. No se trataba de una nación o una generación. Se trataba de la creación misma, temblando al borde del juicio. Este fue el punto de inflexión, el momento en que la misericordia y la justicia ya no estarían en equilibrio, una cedería y todo el cielo y la tierra sentirían el cambio. La luz que me rodeaba, radiante, cálida, más viva que cualquier otra que hubiera conocido, empezó a atenuarse. No de repente, ni con brusquedad, sino como un sol que se esconde en el horizonte, mientras el mundo se cierne en silencio y expectante. Era hermoso, pero agridulce. Ese brillo se suavizó hasta convertirse en algo más tranquilo, más íntimo. Y allí estaba, Jesús, todavía de pie ante mí. Su gloria no se había desvanecido, se había apaciguado como un padre arrodillado ante su hijo, preparándolo para un viaje que aún no comprende. Me miró y realmente me vio. Sus ojos, más profundos que océanos, llenos de tristeza, fuerza y alegría, se encontraron con los míos con una ternura que me dolió físicamente. Mi corazón se hinchó y se rompió al mismo tiempo. Su mirada transmitía un amor inconmensurable e incondicional, pero también urgencia, misión y el peso del tiempo que se agota. Entonces pronunció mi nombre con una voz pura como la nota más fina, Zachary. Me ancló. Debes regresar, dijo, tranquilo e inflexible. Toma lo que has visto y oído. Cuéntales. Adviérteles. Ámalos. Despiértalos. Cada palabra resonaba como una campana en mi pecho, sembrando la semilla de una responsabilidad que no había pedido, pero que no podía negar. En un abrir y cerrar de ojos, destellos de cada visión, ángeles y demonios, misericordia y justicia, sufrimiento y esperanza, recorrieron mi mente. Me quedé temblando, sabiendo que mi vida nunca volvería a ser la misma. Estaba llamado a llevar esta verdad al mundo. Gran escala, justicia persuasiva, consecuencias que se propagan hacia afuera, todo eso me lo estaba confiando a mí, Zoe, la mujer que una vez se congeló en el escenario durante la representación navideña de la iglesia porque olvidé una línea. Mi mente se llenó de protestas, no soy lo suficientemente fuerte, no soy lo suficientemente sabia, no estoy lista. Pero antes de que las palabras pudieran siquiera salir de mis labios, él se acercó y con una voz tan suave que rompió todo mi miedo, susurró, no tengas miedo. Estaré contigo.
Esas 5 palabras, estaré contigo, no solo me reconfortaron, lo fueron todo. Me envolvieron como un manto que me protegía de la tormenta en la que aún no había entrado. Me dieron una valentía que no provenía de mí. Era suya, su fuerza, no la mía. En lo más profundo de mí, asentí. O quizás mi alma lo hizo. Acepté, cedí, dije que sí a algo que no podía comprender del todo, porque no se trataba de comprensión. Se trataba de confianza. Su amor era el suelo sobre el que me apoyaba, su presencia era el viento que me llevaría. Supe entonces que no recorrería este camino sola. Y entonces empezó. Empezó como una lenta deriva, como si una marea invisible me hubiera empezado a arrastrar hacia atrás. Al principio fue suave, como mecerme en una cuna, pero pronto cobró fuerza, alejándome de la luz a través de capas de presencia, calidez y color, hasta que incluso eso se desvaneció. La gloria que había conocido se desvaneció en vetas doradas y blancas, como estrellas extendiéndose por un cielo cada vez más profundo. Entonces llegó la oscuridad. No la aterradora y sofocante que había sentido antes, sino un vacío que ahora comprendía, un espacio intermedio. Pero esta vez no tuve miedo, ni siquiera un poco, porque esta vez llevaba algo dentro de mí que la oscuridad no podía robar, sus palabras, su llamada, su amor. Estaban grabados en la fibra misma de quien era ahora, como una llama que no se apagaba. No veía dónde iba, pero sabía quién me había enviado, y eso era suficiente. La atracción se hizo más fuerte, más urgente. Sentía que me movía más rápido hacia algo pesado y denso, hacia la vida, hacia la tierra, hacia el mundo que había dejado atrás. Mi espíritu lo reconoció antes que yo, mi hogar. La voz de John resonando en la distancia, olores familiares, el dolor de un cuerpo que esperaba ser llenado de nuevo. Pero una parte de mí se resistía a irse. Esa claridad divina era como caminar sin paraguas en medio de una tormenta. No quería dejarlo, no quería olvidar lo que se sentía estar tan cerca del amor perfecto. Las visiones volvieron a brillar, clamores de justicia, niños que brillaban de inocencia, casas que titilaban como velas en la oscuridad, y tantos caminando con los ojos vendados hacia la destrucción. Tenía que regresar, no por mí, sino por ellos, por los que no sabían lo que se avecinaba, por los que él amaba. Entonces, de repente, ¡zas! Una sacudida me devolvió bruscamente, brusca, como si me hubieran lanzado del cielo a mi propia piel. Mi alma chocó con la carne, y me sentí abrumado por lo real que todo se sentía, el peso de mi cuerpo, la dureza de la gravedad, la densidad del mundo físico. Era casi insoportable, pero estaba aquí, de vuelta, y la misión había comenzado. Abrí los ojos. Unas intensas luces fluorescentes me quemaban la vista como fragmentos de vidrio. El aire olía a estéril, a lejía, plástico y algo ligeramente metálico. Las máquinas pitaban a mi alrededor, su ritmo me anclaba en el presente. Estaba en una habitación de hospital, con tubos que serpenteaban desde mis brazos, números parpadeando en los monitores. John estaba sentado a mi lado, agarrándome la mano como si fuera el último hilo que le unía el mundo. Tenía la cara enrojecida y pálida, los ojos hinchados y rojos por horas, quizá días, de llanto. Zoe, suspiró, con la voz quebrada bajo el peso de la esperanza y la incredulidad. Intenté responder, pero tenía la garganta irritada, como si hubiera estado gritando en un desierto. No podía articular palabra, así que asentí. Fue suficiente. Su rostro se arrugó mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. Se llevó mi mano a los labios y la besó como si fuera sagrada. Un médico estaba cerca, hojeando una historia clínica, con voz distante. «Estás despierto», murmuró, más para sí mismo que para mí. Me miró como si fuera un milagro o un rompecabezas insoluble. Pero no me importaba lo que dijera el historial. Ya no era la misma mujer que se había desplomado en el césped 2 noches atrás, preocupada por los pasteles de manzana y las tareas del domingo. Había estado ante el rey, había regresado cargando con algo más que palabras.
cargaba con la verdad sobre la oscuridad que se avecinaba, la verdad sobre la urgencia de la hora, la verdad sobre las decisiones que tomamos y las vidas que debemos alcanzar. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino con una santa resolución. Tenía que decírselo, a John, a los niños, a nuestra iglesia, a todos. El peso de lo que llevaba me oprimía, pero más pesada aún era su promesa, estaré contigo. Y por primera vez en mi vida, supe lo que significaba estar realmente viva. Verás, este viaje que viví me marcó como nada más podría. Antes de que todo esto sucediera, era solo una mujer sencilla que vivía una vida tranquila en Ohio. Amaba mi jardín de rosas, pasaba los fines de semana planeando comidas para mi familia y me preocupaba por cosas cotidianas como la compra, el clima y si el asado saldría perfecto. Tenía fe, sí, pero era segura, cómoda, como una manta cálida con la que me envolvía los domingos. Pero entonces sucedió algo indescriptible. Me atrapó una verdad tan vasta, tan sobrecogedoramente santa, que destrozó el pequeño mundo que creía conocer. Cuando morí, sí, morí de verdad, y conocí a Jesús, se me mostraron cosas que me conmovieron profundamente. Las visiones que tuve, especialmente las de los 3 días de oscuridad, no solo fueron aterradoras, fueron advertencias sagradas. No pretendían asustarnos, sino despertarnos del letargo espiritual. Y déjenme decirles, para quienes no estén listos, esos días estarán llenos de miedo y caos. Pero ese no es el núcleo de lo que él me pidió que dijera. No, el verdadero mensaje es este: Jesús sigue llamando. Clama con un amor desesperado, no con debilidad, sino con un profundo anhelo de que regresemos a Él, que dejemos atrás nuestro orgullo, nuestros juegos, nuestras máscaras, que nos arrepintamos, que regresemos y seamos salvos. El juicio es real, sí, lo vi. Vi iglesias derrumbarse desde dentro, líderes con corazones endurecidos desde hace mucho tiempo, almas con un peso celestial. Pero incluso en medio de esos juicios, sentí su tristeza, su dolor. ¿Saben que se aflige cuando debe juzgar? Que su corazón se rompe por cada alma que se aleja de él. Él no quiere que nadie se pierda, ni uno solo. Sus brazos siguen abiertos ahora mismo. Así que, si algo en mi historia te conmueve profundamente, si sientes que tu corazón se siente atraído hacia una dirección inexplicable, no lo ignores. No tengas miedo. No estás solo en tus dudas, en tus preguntas, en tu búsqueda. Todos luchamos. Pero Jesús lo ve todo, cada lucha, cada herida, cada momento de silencio, y aún así, te ama por completo. Ahora mismo, no necesitas tener una fe perfecta. No necesitas purificarte primero. Solo da ese paso. Sé honesto. Sé auténtico. Acércate a Él con hambre, aunque estés quebrantado si es necesario. Él no rechaza a quienes vienen con verdad. Empieza tu camino, Él ya te espera en el camino para encontrarte. Todo lo que he compartido hoy es solo una pequeña parte de lo que Él me permitió ver, solo un vistazo. Pero ruego, de verdad, que plante una semilla en tu corazón. Búscalo. Háblale, incluso ahora. Él te escucha. Está más cerca de lo que crees. Y si este testimonio ha tocado tu espíritu, si crees que el cielo aún te habla, si sientes que estas advertencias, estas revelaciones, son para nuestra generación, te invito a seguir conectado. Suscríbete. En este canal profundizamos en historias reales, visiones poderosas y las verdades urgentes que todos necesitamos escuchar. Gracias de corazón por tomarte el tiempo de escucharme. Que Dios te bendiga y te guarde en el refugio de su misericordia.